como parte de mi infancia y que estoy muy contenta de poder tenerlo acá. Así que le voy a dar la bienvenida a Alexiev Gadman. Exactamente. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Mili. No, gracias a vos por venir. La verdad es que, nada, estás acá y me moviliza muchísimo porque te veo desde muy chica y siento que tengo muchísimas cosas para preguntarte. Buenísimo. Bueno, para la gente que no lo conoce, él es ilustrador, trabajó en Art Attack durante mucho tiempo y aparte tiene muchísimos libros publicados, más de 160 aproximadamente, y realmente me parece una locura. Primero preguntarte, ¿sabés cuánta cantidad de trabajos visuales realizaste en el programa de Art Attack? Creo que fueron 127, por lo menos 127 los que salieron al aire. Wow. Eran 27 por temporada y fueron 6 temporadas. Lo que pasa es que hemos grabado algunos capítulos de más porque, por ejemplo, hemos hecho algunas licencias. En su momento, por ejemplo, estaba el Club Pingüi, hicimos uno de Club Pingüi. Me encanta. Sí. Y, por ejemplo, Club Pingüi no podía salir en Inglaterra porque no tenían la licencia o porque por algún tema de derechos y cosas así. Entonces se hizo un capítulo especial para Inglaterra para suplir ese que faltaba ahí. Y de esos pasaron varias cosas. También sucedió en una temporada que recuerdo que se rompió un disco rígido y hubo que regrabar 5 capítulos y salimos a grabarlos desesperados. Decir que bueno, habían quedado las versiones en baja y sabíamos más o menos todo cómo era el diseño y todo eso. Así que se grabaron muchos más de los que salieron al aire, pero en teoría 127. Hemos festejado los 100 por lo menos. Wow, en 6 temporadas, ¿no? En 6 temporadas, sí. ¿Y cómo hacías para dimensionar el tamaño de cada obra? Porque les cuento que él hacía trabajos, digamos, súper gigantes. Y digo, vos estabas frente a tu obra, ahí tenemos uno. ¿Cómo hacías para visualizarlo y cranearlo desde tanta altura, digamos? En general todos los dibujos yo los hacía en chiquito primero, o sea, porque tenía toda una parte de preproducción, ¿no? O sea, Claro. Así como hay postproducción, también hay preproducción. Yo los hacía chiquititos, por cada temporada, que en realidad eran 27 capítulos, llegaba a ser 100, ciento y pico de dibujos que Disney se tomaba el tiempo de elegir cuáles eran los 27 que iban a quedar para esa temporada, y yo los hacía relativamente chiquititos. Las primeras temporadas los coloreaba, después fueron un error grave porque después había que conseguir materiales de esos colores, entonces los siguientes yo los hacía en blanco y negro y decidíamos los colores de las cosas de acuerdo a los materiales que conseguíamos. Claro. Y no había que pintarlos o volverse locos. Y después armaban todo lo que era con objetos, o sea, todo lo que era con telas, todo lo que se hacía en exteriores, se hacía primero en interior, lo hacíamos en estudio. En el estudio de televisión yo tenía donde, digamos, las rejas donde se cuelgan las luces, entonces Ajá. yo subía a la escalerita y lo miraba desde arriba. Ay. Veía que tenía que corregir, bajaba y lo volvía a corregir y todo eso, hacía unas piernas bárbaras subiendo y Uy, bajando no, olvídate la las fuerza. escaleras. Y después, una vez que estaba ok, que además Disney daba el ok, recién ahí se iba a hacer en exteriores, o sea que yo tenía más o menos una idea de las dimensiones y todo eso. Pero en el momento de hacerlo en exteriores, yo tenía, digamos, la grúa con la que se grababa está siempre arriba y yo tenía un monitor en donde en todo momento estaba viendo lo que se estaba haciendo. O sea, Claro. Que siempre tenía El registro, claro. el feedback, digamos. ¿Cuánto tiempo te llevaba a hacer cada obra? Y después esas ilustraciones, arte, después perduraba en el tiempo, se borraba, ¿cómo? El arte era efímero, o sea, terminábamos el arte y se desarmaba todo y volaba. No, todo lo que se hacía con ropa se guardaba por si había algún error y teníamos que regrabar, que de hecho hemos regrabado algunos finales o algunas cosas por algo que no salió bien, etcétera. Pero no, duraba nada. Los que hacía con azúcar y terminaba de hacer la escena final. Saludaba y a los 2 minutos estaba el tipo con el escobillón ya barriendo. Que yo miraba y decía, no, tonto tiempo. Y vos preguntabas los tiempos. Bueno,
Una cosa era el tiempo de aire, o sea, de grabación, que en general era entre 12 y 14 horas. Los exteriores eran 12 horas, arrancábamos a las 7 de la mañana cuando salía el sol y terminábamos a las 7 cuando se ponía el sol. Grabábamos en verano, en pleno sol, caliente, muriéndonos, porque eran el tiempo más largo de duración del sol. Entonces elegíamos esas fechas porque era más fácil. Interiores más todavía, porque como interiores no se ponía el sol, capaz que eran 14, 16 horas. ¿No? Entrábamos y no sabíamos a qué hora íbamos a salir. Y nosotros veíamos el recorte. Duraba 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos en el aire. Pero esas bueno, 12 horas. Esos 4 y 5 minutos marcaron toda nuestra infancia. Y después la preproducción de cada arte eran más o menos 7, 8 días. De esto que conté, de armarlo en estudio, de ir a buscar los materiales, de cambiar cosas, de ver qué quedaba bien, qué quedaba mal. Llevaban bastante tiempo. Y lleva más tiempo, porque cuando yo hacía el dibujo, Disney ya, cuando aprobaba el dibujo que yo hacía, Disney lo mandaba a guión pensaba en la historia, a mí cómo se me ocurría todo esto, porque si bien yo no hablaba, había un guión, una parte actuada. Una vez que estaba el guión, iba a los productores de locaciones y se buscaba dónde se grababa esto, y después volvía a mí y me decía, mira, te va a pasar esto, se va a hacer en tal lugar, y yo ahí pensaba un universo de materiales con los que se podía hacer la obra, porque hasta que no sabía dónde se iba a grabar, no sabía con qué cosas se podía hacer. Después se mandaba a comprar. En las primeras temporadas iba yo al 11 y volvía en taxi con un tipo de 5 rollos de tela. Exactamente. Después obviamente que fue mejorando y ya después había otra gente que se dedicaba a eso. Disney se puso las pilas. También yo cuando arranqué como director de arte, entonces era lógico que yo me encargara de hacer prácticamente todo. Lo que pasa es que después se hizo muy difícil o muy cuesta arriba que yo haga dirección de arte y además estar actuando, porque entonces cuando yo estaba frente a cámara, estaba pendiente, las primeras temporadas estaba pendiente de todo, lo que salía mal, lo que faltaba, las cosas, y entonces es como que yo tenía que poner cara de que estaba todo bien, y estaba con la cabeza que tenía que conseguir tal material, que faltaba tal otro y no sé qué. Era como medio súper divertido. Multitasking. Súper divertido. Pero bueno, también influía que tenía que estar fresco, radiante, contento y todo eso mientras iba armando las cosas. Entonces era más fácil que fuéramos delegando algunas cosas que fue sucediendo en las siguientes temporadas. Ahí va. Pero básicamente llevaban bastante tiempo cada obra de arte. La verdad es que armarla en estudio, fuera de cámara, no llevaban 12 horas. Lo que pasa que, bueno, cuando estás en exterior, estás en un producto, sobre todo de Disney, que cuidan todos los detalles y todo, sí. Es como que primero había todo un ensayo para que el camarógrafo supiera qué movimientos iba a hacer yo para que me pueda seguir. Entonces me decía, ¿qué vas a hacer? Entonces yo iba poniendo las cosas, no sé qué. Fijarse que todo lo que estaba por detrás del tiro de cámara se viera bien, que no pasara absolutamente nada. Después había un iluminador que iba iluminando, me acuerdo de varios que tuvimos, de Z era uno, y que me iba iluminando en el proceso. Si bien estaban exteriores, había, utilizaban pantallas y cosas para que no tuviera sombras, etcétera. Y después teníamos las inclemencias típicas del tiempo, o sea, de repente se levantaba viento y se te empezaba a volar las cosas y había que o estaquearlas, si estabas grabando y se volaba algo por atrás y no, se voló, hagámoslo de vuelta, y cada unas escenas a veces había que hacerlas 4 o 5 veces, y no porque yo la hacía mal o porque, lo que se veía quedaba mal. No acompañaba. Porque el tiempo no acompañaba, porque, yo qué sé, montones de cosas, todas las cosas que pueden suceder en un exterior, ¿no? ¿Y cuál fue la obra más bizarra, más extraña o más complicada incluso que te tocó realizar? Complicadas fueron casi todas. El exterior era complicado en general, y sobre todo grabar en verano, donde la temperatura a veces tenía días, viste, que te decían alarma, claro, se llama coso naranja, el que le dicen que no salgas de tu casa, y yo estaba a pleno sol todo el día. Pero bueno, y además los materiales les pasaban cosas. Yo recuerdo que hicimos el Taj Mahal todo con productos de librería, y las plasticolas explotaban, las gomas de borrar se empezaban a derretir, está 40 grados al sol, 12 horas empezaba a manchar todo, quedaba una cosa espantosa. Teníamos que estar corrigiendo todo el tiempo porque se iba arruinando mientras iba pasando. Y son cosas que encima van más allá de uno, viste, que no podés controlar.
Bizarras no, pero de repente, por ejemplo, hicimos unos pandas con grana de colores, que nos pareció una idea brillante, interesante, hacer algo distinto. Y claro, la grana es manteca, entonces cuando Claro, estás de frente a repostería. todas las luces, se te empezaba a derretir y yo hacía así con el paute para abajo y no caía. Quedaba como Y una entonces masa. había que cambiarla y poner todo el tiempo me tenía que estar dando nueva y yo ponía y después la ponían en la heladera y cosas así Ah, para que no se apelmazara. hombre que Eh, resuelve. y había que resolver, sí. Una vez hicimos Rapunzel con brillantina, nos quedamos brillantina en la mitad, nos Oh, faltó y hubo que salir a comprar. Y claro, nosotros compramos toneladas y vos vas a una librería y te dan sobrecitos de chiquitito y lo que usábamos para el piso era... dame Entonces, 5 kilos de brillantina era un amarilla. viernes a las 6 de la tarde y dice, no, vamos a un shopping que está abierto hasta ahí, sí, pero en la librería del shopping te dan unos sobrecitos Ay, así, sí. no llegamos a llenar lo que me falta de... no, y cosas así. Nos ha pasado de que se larga a llover. Nosotros Oh, llevamos un plástico gigante del tamaño del arte gigante, imagínate que son de 12 metros por 6 una cosa así, y entonces cuando empezaba a gotear corríamos el plástico y lo apoyamos, uy, le pegué al... cosas que pasan. Lo poníamos arriba del plástico como para que no, digamos, para que los productos no se dañen, todo, a ver si podemos seguir grabando. Recuerdo algunas veces que lo pusimos, cayeron 4 gotitas y no pasó nada. Recuerdo una que estábamos grabando en el parque japonés, en el jardín japonés, ahí en Palermo, y se largó a llover con todo, empezó a entrar agua por abajo, se arruinó todo. Encima estábamos haciendo, creo que eran unas carpas, ¿viste? Los peces esos, como ujú. una especie de yin y yang hecha con Sí, peces, y estaban todos hechos con abanicos de papel, todas cosas japonesas. Y claro, cuando se empezó a pasar el agua, se arruinó todo, hubo se que fue. comprar todo de nuevo, hacer todo nuevo, lo tuvimos que hacer de cero de vuelta, no sirvió nada de lo que habíamos hecho. Eh, y esas cosas pasaban, sobre todo que arrancábamos a finales de septiembre, ya entrada la primavera, y toda esa época es de mucha lluvia. Claro, Entonces, la verdad es que nosotros tratábamos de grabar, no se grababa todos los días, porque imagínate que 12 horas en lugares lejos, tenías como 2 horas de ida, 2 horas de de vuelta, vuelta. pero grabábamos día por medio para llegar a hacer los 27 de cada capítulo en lo que va del mes del verano. Claro, ahí va. Pero de repente llovía y llovía mucho y no es que decís, bueno, llueve, para de llover y grabo, ¿no? Porque No. hasta que se seca el pasto, se seca el piso, pasan 2, 3 días, porque yo apoyo y apoyo arriba de esa tela y se moja todo y queda horrible frente a Y cámara, se también la arruina. continuidad de la luz y todo eso es tema. Tratamos de que cada capítulo se grababa entero, ¿no? No es que cortamos, grabamos una parte un día, una parte el otro Claro, día para que la luz sea continua. continua. Eh, Arrancábamos a las 7 de la mañana, se cortaba a las 11:30, 12, cuando empezaba a entrar la sombra de la grúa, cuando el sol estaba cenital, empezabas a tener la sombra de la grúa, pero no es que cortábamos y no hacíamos nada, sino que ahí se grababa la disparadora, el como a mí se me ocurría, la búsqueda de materiales, todo eso se grababa todo junto al mediodía, se almorzaba y a las 2 más o menos de la tarde se arrancaba, una vez Continuado. que la sombra ya se había retirado del arte, arrancábamos de vuelta a grabar hasta que se terminara. Por acá tengo unos mensajitos. Buen programa, Rubí. Saludos desde Córdoba. Qué lindos los recuerdos de infancia de mis hijos. Saludos desde Jujuy. Art Attack. Hermosas obras. Todos esperábamos y tratábamos de adivinar qué iba a ser. Hola, te amamos desde Santa Fe. Qué genio, Alexiev. Bueno, me gustaría que para ir cerrando muestres alguno de tus libros, que yo ya los vi todos. Me encanta porque tenés el Destroza tu libro, Claro, el este de... salió hace ahora nuevo, salió hace Ah, un par de semanas, tiene todavía el olor a recién impreso que es hermoso. Destruye este libro, está todo hecho de cuentos clásicos, o sea, son todas historias de cuentos clásicos, Pulgarcita, justo acá está la manzana de Caperucita, ajá, no, esta es la de Blancanieves. La Excalibur, todas las habichuelas mágicas, son todos cuentos clásicos. Es el gran diferenciador con otros libros. Este de Teo y Maca, este es el número 3 que salió hace poquitito, también es de este año. este es Y el número ese es uno. el número 1 que tenés vos ahí, y el número 2 lo tenía por acá, es uno verde, que ahora no Acá lo está. estoy viendo. Sí, está ahí en el fondo. Este es el número Ese es 2. el número 2, ya está la saga completa. Ahí la estamos viendo en la cámara de Emily. Este es un libro que me gusta mucho, se llama La Guerra de las Granjas.
porque es una novela, es la primera novela que yo escribí, la historia de dos patos, Rogol y Papató, que manejan una granja y tienen un vecino que es bastante molesto y termina en guerra con ellos, una guerra bastante particular donde vuelan zanahorias, tomates y todo tipo de verduras. Muy divertido, estuve a punto de hacer la película o capaz que una serie, estoy viendo ahora si puedo. Estoy trabajando con algún guionista, con una productora, a ver si hago la película de la Guerra de las Granjas, que en realidad va a ser una trilogía, ya estoy terminando el segundo. Este año también salió el último de Teo y Ana, el octavo, que es Teo y Ana investigan los seres fantásticos. Ese por es el encontrar Ateneo. los... Claro, es como una especie de buscando a Wally. Yo los amaba, de chica los amaba, me pasaba horas buscando. Este es el octavo, por acá tenía el primero que dice que es el de Teo y Ana investigan la Argentina, que tenemos acá. Ya va por la quinta reimpresión que se hizo este año, o sea, esta que tengo acá no sé cuál es. Esta es... creo que es la tercera reimpresión. La segunda, pero ya se reimprimió un montón de veces, se vende un montón. Y son 8. Teo y Ana investigan la Argentina, investigan la historia, investigan el mundo, investigan el espacio, investigan esta que salió ahora, los seres fantásticos. Por acá investigan el terror. Ese está buenísimo. Son todas cosas de terror. Lo vi a Chucky ahí. Por ejemplo, claro, estos son seres de 2 cabezas, momias, en un camping, que todas las películas de terror suceden en el camping, el infierno, los hombres pez, las serpientes venenosas, esqueletos, hombres sin cabeza, pájaros terroríficos, payasos asesinos, ¡qué loco! arañas, no está Aracnofobia la película, hombres lobo, monstruos, bueno, todos eran monstruos, Frankensteins, bueno, el terror en alta mar, que hay varias películas, vampiros, Laboratorio Loco, siempre hay algún científico loco en una película, Castillo Embrujado, El Cementerio Encantado, zombies, creo que hay algunas plantas también en esta de zombies, vamos a encontrar, para hacer una analogía con zombies versus plantas. Acá tenemos dragones, fantasmas, tenés de todo. Y además son libros que son para jugar, pero que al final tiene toda una parte de explicación. Mira. En donde cuenta un poquitito de sobre qué es cada cosa, claro, porque muchas salen de la mitología griega o de mitologías nórdicas, o sea, de dónde vienen cada uno de estos mitos, por ejemplo, en este caso, de seres de terror, o en este caso, de seres fantásticos, ¿no? Acá está la explicación de, por ejemplo, los seres fantásticos tenemos unicornios, medusas, sirenas, cíclopes, esfinges, centauros, basílicos, minotauros, ogros, gnomos, cerberos, demonios, hadas, liliputienses, gigantes, grifos, vampiros, elfos, arpías, dragones, krakens. Los krakens me hacen acordar mucho a... ¿cómo se llama esto? La de Draculaura y todos esos. No me acuerdo. Es Monster House. Sí, la Casa de los Sustos. La Casa de los Justos. Bueno, los trolls, las ninfas, hidras, de todo ahí. Y después, ¿qué más tengo? Bueno, Me Aburro, que es un libro al que quiero mucho también del Ateneo, que es la historia de un dragón que se aburre. Y entonces obviamente están los asesores en el castillo y le dicen, bueno, hace esto, hace aquello, y él va y lo hace, pero se sigue aburriendo. Bueno, es medio como yo en la vida, básicamente. Todos nos aburrimos. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver qué se hace con exactamente, para mí es un lindo motor el aburrimiento. Yo creo que hice todos estos libros porque me aburro. Bueno, Alexiev, se nos acabó el tiempo. Se hizo corto. Sí, sabés que se me pasó volando, fueron 20 minutos. Ojalá que el año que viene te pueda traer de vuelta porque, como te dije, sos excelente. Tenés una locura de cantidad de mundos hechos y formaste parte de la infancia de muchos. Así que te agradezco por haber venido y ojalá que te pueda tener de nuevo. Bueno, de nada, quería, bueno, ahí está mi Instagram para quienes me quieren seguir, ahí Alexievga en Instagram. Y bueno, gracias por la invitación, un placer. Gracias. Bueno,
Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con más milimétricamente.